Hola, bienvenidos al templo, mi nombre es Estefanía y en este podcast continuamos hablando de la herida de la traición, una de las heridas de la infancia. Este trabajo está basado en las obras de Lise Bourbeau, de Ana Mar Orihuela, de Louise Hay y de mi propia experiencia. Bueno, continuamos con la herida de la traición. El significado es violar la fidelidad a alguien o a una causa, abandonar o denunciar a alguien. Hay un sentimiento profundo de dolor porque la vida y las personas no son como se espera. Miedo a que las personas te lastimen, lo cual te pone a la defensiva. Falta de fe y confianza es vivir con el sentimiento de traición. Sin guía, incertidumbre. Se origina entre los 2 a los 4 años de edad, cuando se desarrolla la energía sexual. Está relacionado con el complejo de Edipo y Electra. El abandono es interpretado como traición, es una infidelidad del progenitor. La máscara de la herida de la traición es el controlador. Se llena de miedo y de defensas. El gran miedo es la separación, la disociación o la negación. Cree que sacando a las personas de su vida es lo mejor para él o ella. Crea situaciones de conflicto o problemas para dejar de hablar con alguien, aunque atrae las separaciones y situaciones en las que rechaza a otros, no es consciente de que al mismo tiempo las teme. El progenitor con el que se origina esta herida es el del sexo opuesto. Cuando somos niños y perdemos la fe en nuestros padres, la vida no marcha bien. Cuando pensamos que nuestros padres héroes nos cuidarían y amarían y hacen todo lo contrario, nace el sentimiento de traición. Cuando se cae la imagen de uno o ambos padres, cuando en una etapa de la vida pierdes la visión de respeto y amor a tus padres, o alguien importante en tu vida muere, como un abuelo o un hermano. Incertidumbre. Su entorno no es estable ni confiable. Cuando un niño se siente en peligro, miedo a la amenaza. Esto también puede ocurrir sin que pase nada malo, pero el carácter de alguno de los progenitores puede ser ansioso, incapaz de darle paz al hijo. O si el progenitor sufre una crisis, o la familia en general, cuando no hay un equilibrio, cuando hay estrés y falta de paz. Está relacionado con el complejo de Edipo no resuelto. El alma que desea sanarla es atraída al progenitor con el que tendrá una fuerte conexión de amor y una atracción mutua e intensa. Todos tenemos este complejo, pero en diferentes grados. Cada niño entre los 2 a los 6 años de edad se enamora del progenitor del sexo opuesto o de la persona que desempeña este papel. En esta etapa se desarrolla su energía sexual. Necesita equilibrarla. El niño está en contacto con su impulso creador de vida, es su capacidad de crear. Si la conexión de la madre con el bebé se convierte en una esclavitud para la madre, de estar ella a su disposición todo el tiempo atendiendo a sus caprichos, el niño no tiene en cuenta al padre, ni lo que representa o significa, por lo que lo excluye a él y a todos los demás. En este caso, el niño o la niña no desarrolla la fase edípica, la cual es realmente fundamental en su desarrollo, y cuando sea mayor tendrá muchos problemas en los planos sexuales y psicológicos. Lo ideal es que todo niño o niña debe reconocer que el padre fue esencial para crearlo. Su figura es esencial para romper la relación que se establece al nacer entre madre e hijo. Incluso cuando no está el padre físicamente, la madre debe hacer sentir al niño que existe y que es tan importante como ella. Cuando el niño comienza a percatarse que para concebirlo hubo forzosamente un padre y una madre, comienza a desarrollar interés por el sexo opuesto, así como un deseo inconsciente de tener él mismo un bebé con el progenitor del sexo opuesto. En esta etapa, niños y niñas hacen todo lo posible por obtener el afecto del progenitor del sexo opuesto e incluso protegerlo, aun cuando les decepciona no recibir la atención deseada. Cuando el progenitor del mismo sexo que el niño hiere al progenitor del sexo opuesto, se crea una situación difícil para el niño, que puede incluso llegar a desear la muerte del progenitor al que acusa. En la mayor parte de los casos, el complejo de Edipo no evoluciona adecuadamente. Principalmente ocurre por 2 motivos: posesividad de la madre con su hijo y del padre con su hija,
o devaluación por ignorarlo o ignorarla, en ocasiones por completo. Las personas que sufren traición tienen un apego muy fuerte al progenitor del sexo opuesto. Esto les trae problemas en su vida afectiva y sexual. Estas personas, inconsciente o conscientemente, tienden a comparar a sus parejas con su progenitor del sexo opuesto, o se crean numerosas expectativas de su pareja para compensar así lo que no recibieron de su progenitor. Para sanar esta herida, el niño o la niña elige a padres que lo necesitan antes de encarnar. Por otro lado, hay padres y madres que utilizan la seducción con sus hijos y los hace sentir necesarios para ellos. Así que el niño hace todo lo posible porque su progenitor del sexo opuesto se sienta bien. Sin embargo, está siendo utilizado, manipulado mediante la seducción, lo que es traición. Un ejemplo de esto es cuando una madre le dice a su hijo: limpia tú los platos, por ejemplo, que lo haces muy bien, que tú tienes unas manos de oro, que no sé qué. El niño se lo cree, el niño confía en ella y cree verdaderamente que lo que le está diciendo es verdad, que lo valora y que el halago es verdadero. Pero cuando se hace consciente de que no es verdad y que lo está utilizando, él lo percibe con dolor. Recordemos que son niños, ¿vale? Que estos pequeños detalles, estas pequeñas cosas que a los adultos parecen tonterías, cuando uno es niño es grave porque te sientes engañado, te sientes utilizado, te han ilusionado y sobre todo si además estás buscando el reconocimiento, la validación o tratas de que ese progenitor se sienta bien. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo los padres pueden seducir a los hijos para utilizarlos y cómo el niño luego se da cuenta y se siente traicionado. El niño o la niña también se siente traicionado por el padre del sexo opuesto cada vez que éste no cumple una promesa o cuando traiciona su confianza. Además, el niño vive en sí mismo una traición cada vez que el progenitor de su mismo sexo es traicionado por el progenitor del sexo opuesto. Otros ejemplos son cuando la niña es echada a un lado por su padre cuando éste tiene otro hijo varón. Padres o madres con hijos nuevos o familias nuevas. Un caso muy fuerte es el incesto. Es una traición muy grave. También si el entorno es caótico, no hay confianza, no hay estabilidad o no hay paz. La máscara del controlador. Esta conducta nace para asegurarse de que los demás mantendrán sus compromisos, para ser fieles y responsables o para garantizar que los demás mantengan sus respectivos compromisos. La incertidumbre y la falta de confianza construyen una personalidad con muchas defensas y sobre todo con una gran necesidad de controlar a las personas y a las situaciones, de tal forma que siempre busca controlar, que las cosas sean como dice, como piensa que deben ser, etc. El control es una forma de sentir confianza porque aprendió que si lograba que las cosas fueran a su modo, disminuiría el miedo y la incertidumbre. Para ser un controlador debes desarrollar muchas habilidades. No es fácil controlarlo todo. Una de las defensas más importantes es la mente rápida, que le permite leer lo que pasa en su entorno e imaginar qué pasará para controlarlo. Su mente siempre piensa en lo que podría ir mal, en que le pueden mentir, en correr peligro y en permanecer en un estado de alerta constante. Tiene el complejo del adivino. Un controlador cree que puede leer la mente de las personas, que sabe lo que pasa por sus cabezas, incluso mejor que ellos cree leer en su mirada las mentiras e imagina lo que planea la gente. Su mente es paranoica, busca lo oculto, lo que no le cuadra, lo que en realidad los demás quieren decir cuando hablan. No confía en nadie, cree que cualquiera quiere mentirle o tomarle el pelo. Se clava en la mentira y en la paranoia, vive las cosas en su cabeza como si ya hubieran pasado, cuando nada es real. Siente tanta desconfianza que prefiere plantearse estos escenarios y prevenir para que la realidad no lo tome por sorpresa. Al recrearlo en su mente, experimenta esas emociones porque el cerebro no distingue entre realidad y ficción y reafirma su herida una vez más, además de que atrae
escenarios similares a lo que imagina. Por lo tanto, vuelve a reafirmar la herida. Esto es muy importante, lo de que el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Es muy importante qué consumimos, en el sentido de qué es lo que permitimos que entre por nuestros sentidos, ya sean películas, imágenes, canciones, etc. El controlador cree que siempre tiene la razón. También es cierto que los controladores pasan tanto tiempo interpretando y buscando la mentira que se vuelven perceptivos. Pero esto no quiere decir que sus miedos y paranoia sean ciertas. La percepción, si no es limpia, está a través de muchos filtros, que son estas capas, que son estas máscaras. Por lo tanto, es una verdad bastante distorsionada, aunque eso no quiere decir que muchas veces, debido a esta desconfianza, se den cuenta de personas dañinas, ¿no? Antes que cualquier otra persona que no tenga esta máscara. Depende del grado de dolor de esta herida el nivel de desconfianza, neurosis. Todo tiene un sentido oculto. Cuando creamos expectativas sentimos que controlamos lo que sucede o lo que hacen los demás. Las altas expectativas son una fuente de traición constante, sobre todo cuando son para controlar. Todos podemos tener expectativas, pero si son desde el dolor de traición, si las cosas o las personas no son como esperaba, no sabe adaptarse a la realidad, se frustra, se enoja, no disfruta de lo que hay y se siente traicionado. De igual forma que cree que sus expectativas deben cumplirse, no permite equivocaciones y no sabe lidiar con la frustración si las cosas no son como piensa. Tiende a la idealización. Mentir o que le mientan tiene mucho peso. Desarrollan fobia a la mentira, por los deseos no cumplidos, cuando ve la carencia en las personas que ama. Se siente engañado, siente que todo fue mentira. No construye relaciones verdaderas ni acepta a las personas como son, exige perfección. Con el tiempo las personas se cansan y se alejan de ella, de sus expectativas y de su control. Cuando decimos que desarrolla fobia a la mentira, suele pasar que realmente estas personas suelen mentir. Lo que pasa es que justifican continuamente sus mentiras. Les cuesta mucho aceptar su vulnerabilidad y vivir una relación íntima. No saben poner el alma en las relaciones ni ser él mismo o ella misma. Hay una confrontación muy fuerte entre ellos y las personas por su miedo a ser traicionados y les cuesta mucho abrirse a los demás. Cuando dan su confianza son como niños idealizando a las personas y como todos somos imperfectos, ellos vuelven a ver que el otro no es digno de su confianza y se vuelve a cerrar. La única forma de aceptar nuestra vulnerabilidad es sanando la herida para abrirse como un adulto, entendiendo que las personas son como son y esto enriquece su vida. Debido al control, pueden ser buenos organizadores, son buenos jefes y líderes, casi siempre tienen buen trabajo, son eficientes y muy capaces en lo que hacen, suelen tener físicos atractivos y prestan mucha atención a su imagen. Tienen magnetismo, personas que generan confianza como si lo supieran todo y pudieran controlarlo todo. Cuando las cosas no son como esperan, pueden ser coléricos y desesperados. Les molestan las personas que resuelven las cosas de manera diferente o en distinto ritmo. Pueden ser manipuladores, seductores, protectores, se acercan a las personas haciéndolas sentir protegidas con todo bajo control. Tienen una imagen de sábelo-todo. Son protectores y capaces de hacer todo por cuidar, con los demás a su lado. Una persona sana no se engancha con esto, pero sí alguien con necesidad afectiva. Cuando un controlador aparece en una persona con necesidad afectiva, estas personas controladoras parecen tan atractivas y te sientes tan importante y cuidado que sientes que son personas perfectas. Así te dejas ir con todo en la relación, permitiendo que controle tu vida, tus relaciones hasta el punto de perder tu identidad, porque el controlador siente que ya le perteneces. Hay una relación arquetípica entre una persona controladora y una persona con la herida de abandono. Aunque el de la herida de traición tenga subyugada la herida de abandono, por así decirlo, es como está bajo la herida de traición está la de abandono. A la persona
Su herida de traición, es decir, su máscara de controlador, nació para protegerle de la traición y del abandono. Entonces, si surge una relación así, suele ser el controlador, suele ser el dominante en la relación, mientras que el dependiente o la dependiente suele ser el pasivo, el que se adapta a la vida del otro, a sus gustos, a sus amigos, perdiendo su individualidad, perdiendo su independencia muchas veces, debido a la fusión que los que tienen la herida de abandono realizan con sus parejas, mientras que el que tiene la herida de traición siente junto con esa pareja dependiente que tiene el poder sobre ella, que tiene el control sobre ella. Así que se suelen conjugar este tipo de pareja para hacerse de espejo, para aprender la una de la otra. Y es muy común encontrar que estos controladores muchas veces acaban realizando un maltrato psicológico, maltrato físico también, y que el dependiente le cuesta mucho dejar la relación por esa dependencia tan fuerte que tiene y por esa fusión tan fuerte que ha realizado con esa pareja. Es como si fuera algo inimaginable ya de romper. Y aguanta, y bueno, pues son esas relaciones tóxicas que mucha gente tiene que vivir para encontrar el amor propio saliendo de ella. Además, la persona dependiente en esa relación es posible que también tenga la herida de humillación. Si soporta humillaciones muy graves, es posible que la tenga activada. Luego, otro factor importante a tener en cuenta en este tipo de relaciones es que las personas controladoras, las personas dominantes, los que tienen la herida de traición, pueden desarrollar trastornos narcisistas. No es que los desarrollen en esa relación, es que ellos han desarrollado en su personalidad trastornos narcisistas, porque un trastorno de la personalidad, al igual que el trastorno del límite de personalidad o borderline. Normalmente se vincula el trastorno del narcisista con la energía masculina, no necesariamente tiene que ser hombre, pero es lo frecuente, y el borderline con la energía femenina. Por tanto, un dependiente o codependiente podría llegar al límite hasta ser borderline, y un controlador de la herida de traición puede llegar a ser narcisista también o borderline. Y como hay niveles en los rasgos de personalidad, uno puede tener rasgos narcisistas pero no ser un narcisista. Hay niveles, ¿verdad? Pero aconsejaría a cualquier persona que sea dependiente y sea consciente de que su pareja tiene rasgos, aunque los niveles sean bajos, de narcisista y de borderline, pues que le deje verdaderamente, porque no es amor real eso, y es una persona que va a estar infligiendo daño, y que primero hay que hacerse responsable de uno mismo antes de compartir la vida con otro. Entonces, si te reconoces como codependiente, busca un amor propio en ti, adentro de ti, nada más que está dentro de ti, no busques afuera. Y con el tiempo te darás cuenta que esos rasgos narcisistas del otro no los tolerarías por amor propio. Suelen darse esas conjugaciones entre esas personas para aprender el uno del otro, para hacernos de espejo, para que veamos lo que tenemos adentro. Este tema creo que más adelante lo trataré, porque, por ejemplo, también vemos una relación entre la personalidad, el trastorno de personalidad evitativa con la herida del rechazo. Fortísima la conexión que hay. Y sí, verdaderamente hay una relación completa entre trastornos de personalidad con heridas de la infancia. Es muy importante tener esto en cuenta.
Una persona controladora necesita límites, requiere de una persona con identidad propia que no le permita que su control crezca, que lo deje haciendo berrinche, que no intente justificarse y tenga fuerza y autonomía en todos los niveles para que respete las reglas. Le hace bien una persona estable, adulta y confiable. Si tienes una personalidad de abandono, laxa y con mucha necesidad, encontrarte con un controlador puede ser una fuente de dolor importante, sobre todo si permites que controle tu vida, porque todo el tiempo estarás en angustia de cumplir sus expectativas y no hacer nada que lo haga estallar, o que lo haga perderlo, porque la persona con la herida de dependencia no quiere por nada del mundo perder a su narcisista o a su borderline. El enojo es otra forma de control, la utilizan mucho los controladores. Le sigue el victimismo, después el chantaje y por último la amenaza. Son personas inestables y que pueden llegar a pasarte de repente de estar enfadados, a hacerte chantaje, a amenazarte, a volver a estar enfadados. Los controladores intentarán hacer lo que sea para que hagan lo que ellos quieren. Y por supuesto hay grados también en la herida, hay grados de cómo tan grave se sienta esa herida y cómo tan grave sea la máscara. Entonces, sí se puede llegar a ser un controlador, una persona con esta máscara, pero tener escrúpulos y no llegar a ser un sociópata, verás. Aunque también se puede dar el otro caso, ¿vale? Cuerpo físico. Su físico es muy importante, les gusta vestirse bien y sentir que llaman la atención, son seductores. Proyectan la imagen de ser fuertes, con todo bajo control, con personalidad fuerte. En los hombres hay tono muscular, espalda ancha, brazos fuertes y cuerpo atlético, o a veces con sobrepeso, pero se ven fuertes. No se ven desparramados, tienen mucha masa muscular. Las mujeres son con caderas anchas, de vientre abultado, piernas anchas y glúteos grandes. La cadera y las piernas son una parte aumentada en su físico. Las mujeres que son más controladoras tienen las caderas más grandes o cuando su sentimiento de traición crece, aumentan sus caderas, glúteo y piernas, y cuando la herida de traición disminuye, estas partes de su cuerpo adelgazan. Hay relación entre la cadera y los glúteos femeninos y el sentimiento de traición. El hombre tiene la espalda más ancha que las caderas, las mujeres las caderas más anchas que los hombres. En ocasiones no hay mucha diferencia entre la amplitud de los hombros y de las caderas, pero su parte superior a primera vista parece emanar más fuerza. El pecho abombado significa soy capaz, la fuerza de Ara. Músculos dominantes en varias partes del cuerpo, voz fuerte, con sobrepeso pero no parecen gordos, más bien fuertes. Con los años acaban teniendo barriga. Ojos grandes, mirada intensa y seductora. Prefieren ropa de colores brillantes. Exhiben fuerza, poder, parecen decir, yo soy el responsable, pueden confiar en mí. Ahora bien, algo importantísimo. Hay casos muy raros en los que el complejo de Edipo es vivido con el progenitor de su mismo sexo. Son casos muy raros, de manera que en el cuerpo se manifiesta invertido a lo que hemos dicho. Hombres con las caderas más anchas que los hombros, con herida de traición con su padre, y mujeres con la espalda más ancha que las caderas, con herida de traición con su madre. ¿Vale? Subida de peso tiene que ver con la parte mental. La persona cree que no ocupa suficiente espacio en la vida. Este sentimiento y pensamiento se da también en las personas con la herida de traición. Para el masoquista, además de su peso, es un medio adicional para sentirse humillado. El huidizo o el dependiente no pretende ni desea ocupar mucho espacio. El primero porque así es más fácil huir, y el segundo porque quiere parecer más débil para conseguir ayuda y atención. La mirada. Con ella, además de seducir, mantienen a los demás a distancia, cuando está a la defensiva o para fijar la atención de otro, y examinarlo de una manera intimidante. Así se protegen para no mostrar debilidad o su impotencia. La cadera. Por otra parte, la cadera fuerte en un hombre o en una mujer y el vientre prominente actúa como protección.
indica rabia hacia el sexo opuesto, especialmente en el ámbito sexual. Posiblemente ha sido acosado o abusado de más joven, no necesariamente. Puede deberse al miedo a que ocurra, e incluso inconscientemente en vidas pasadas o algo impactante en otras personas, etc. Si eres introvertido, es más complicado reconocer esta herida en ti, porque el control es mucho más solapado. Es difícil aceptar la traición, incluso la propia. Tratan de ser responsables, fuertes, especiales e importantes. Se traicionan a sí mismos y a otros sin darse cuenta de ello la mayoría de las veces. Si es consciente de que lo que ha hecho, se justifica con todo tipo de excusas e incluso puede mentir para evitar la verdad. Hay un triángulo en todo esto. Digo triángulo porque son 3 caras que están conectadas. Por un lado, lo que nos hacen. Por otro lado, lo que hacemos. Y por otro lado, lo que nos hacemos a nosotros mismos. Estas 3 están en completa armonía. De modo que lo que nos hacen se lo estamos haciendo a los demás, aunque no nos demos cuenta, y no lo estamos haciendo a nosotros mismos, aunque tampoco nos demos cuenta. Y en igual medida, aunque no sea en el mismo ámbito ni con las mismas personas. Con cualquier herida, ya sea la del rechazo, nos rechazan, nosotros estamos rechazando también y no nos damos cuenta, y tal vez nuestro rechazo fue el que causó el rechazo del otro, y nos rechazamos a nosotros mismos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de querer sanar esta herida. Hay que tratar de ser consciente de todo, de lo que no hacemos, de lo que hacemos a los demás, que es lo que más cuesta ver, en vez de caer en el papel de víctima de lo que nos hacen, ¿no? Y hacernos responsables de ello. Con el control y la fuerza están escondiendo su miedo. Si se sienten vulnerables, se ven evidenciados y desprotegidos y pueden salir de control. Se enfurecen y pueden ser agresivos y violentos. No conectan con su vulnerabilidad. Piensan que son débiles y lo hacen. Tratan de convencer a los demás de que tienen una fuerte personalidad. Usa sus cualidades para imponer su voluntad. Aunque él se cree responsable, en realidad no lo es tanto si acusa a los demás y los censura. Su reputación es muy importante y si siente que está amenazada, no dudará en manchar la de otra persona. Miente sin esfuerzo para salirse de una situación comprometida, pero no soporta que le mientan. Trata de llamar la atención, de obtener títulos y honores. Busca ser especial e importante. Se cree indispensable y que los demás fracasarán sin él o ella. Fácilmente queda impresionado por alguien rico o famoso. Enseguida confía en esa persona. Olvida ser precavido y si le decepcionan, se vuelve desconfiado una vez más. Espera mucho de los demás y es exigente. Le cuesta delegar, si lo hace, espera que los demás hagan las cosas a su manera y ritmo. Siempre está comprobando y verificando por falta de confianza. Le gusta tenerlo todo previsto para controlar mejor. No soporta que alguien le deshaga los planes o los imprevistos, tampoco les gusta. No deja que le conozcan, desconfía a los demás, sobre todo del sexo opuesto. Teme que puedan aprovecharse de él. No habla de sus debilidades o fallos. Es un excelente manipulador a la hora de controlar a su pareja. Busca prueba de amor. Utiliza todo tipo de métodos: enfadarse, ignorar, chantajear, mentir, seducir, llorar, gritar, amenazar, quejarse, pegar. Mente rápida, comprende y actúa rápidamente, pero a menudo se precipita. Cree tener la razón y trata de imponer su punto de vista. Siempre tiene la última palabra. Es rencoroso. Puede acabar con una relación sin previo aviso y negarse a contactar de nuevo en mucho tiempo. Intolerante e impaciente, exterioriza su ira. Busca mostrarse independiente para no mostrar su miedo o despertarlo a la separación y abandono. Critica a las personas dependientes. Palabras o expresiones. Soy capaz, confía en mí, no confío en él, lo sabía, tenía razón. ¿Has comprendido? Escúchame. Asociado, disociado, separado, dejado, es verdad, francamente, etc. Sienten mucha soledad. Su incapacidad de soltar y sentir paz los hace estar resolviendo, produciendo y pensando en todo lo que hay que hacer. Tienen poco contacto con sus verdaderas necesidades. No saben escucharse
por lo que nunca se sienten plenos. Todo el tiempo buscan hacer cosas, viajar, comprar, salir de fiesta, deporte, relaciones sociales, etc. Son celosos, podrían ser acosadores o perseguidores de otros. Conspirador también. Crítico, puede ser un gran destructor de autoestima, ninguneando a los demás. Se cree que todo lo hacen ellos y nadie los apoya. No saben recibir, son rescatadores, proveedores y resuelvevidas. Son eficaces. Anhelan ser protegidos, no tener que preocuparse de tantas cosas, soltar, confiar, sentirse amados y en paz. Padecen de trastorno del sueño, si se angustian tanto por controlar. Normalmente duermen pocas horas. Se sienten ignorados y abandonados, pero bajo control. Hay hijos que ante el abandono de sus padres y la enorme incertidumbre que provoca su ausencia desarrollan las dos heridas, abandono y traición. Estas le impiden tener seguridad y control y crecen asumiendo las responsabilidades que no les corresponden. Esto es la infancia robada. Se pierde la alegría de vivir porque no se pudo completar la etapa de juego, creatividad, fantasía y libertad. Por tanto, se pierde como adulto el derecho de ser libre, de ser creativo y con capacidad de soñar. Se entra en una etapa de defensa y razonamiento que no te corresponde, donde será más difícil sentir la alegría y el amor cotidianos, porque todo es deber y obligación. El dependiente también crea muchas expectativas de lo otro y de la vida, sin embargo, estas se relacionan con su necesidad de recibir ayuda y apoyo para sentirse importante, pero en el controlador, la finalidad es sentir confianza, controlando que se haga lo que él cree, haciendo expectativas y verificando que se cumplan. Es hábil para adivinar las expectativas de los otros, esto lo utiliza para manipular, dice algo en función de los deseos de los demás pero sin la intención de hacerlo, promesas falsas. Se forma rápidamente una opinión de algo o alguien y está convencido de tener la razón. Da su opinión de manera categórica y desea convencer a los demás a toda costa. Se asegura de esto utilizando la expresión ¿me entiendes? Se piensa que al entender directamente están de acuerdo con él, lo cual no es real. Se cree que no intenta convencer. Se las ingenia para no estar en situaciones conflictivas. Si aparece alguien que considera rápido y fuerte, se retira por temor a no poder enfrentarlo. Es rápido en sus actos, comprende o desea comprender rápido y le resulta difícil tratar con las personas que se toman demasiado tiempo para explicar o narrar algo. Impaciencia. Suele interrumpir o responder antes de que el otro acabe. Sin embargo, si alguien le aplica de su misma medicina, dice enérgicamente: «Permíteme acabar, no he terminado de hablar». La típica o el típico que se enfurece conduciendo. Competitivo, siempre quiere ganar, acabar antes, considerarse superior, incluso rectifica reglas o normas que él mismo impuso para que se ajusten a su nueva forma de hacer. Es el que más altibajos tiene de las 5 heridas, es impredecible, crea inestabilidad y también traición, se autoexige mucho y lo hace a los demás, pero es más exigente con los demás que consigo mismo. Su actividad mental es muy intensa, le impide vivir adecuadamente el presente, llega temprano para garantizar su control, no le gusta retrasarse y no puede soportar a los que lo hacen, trata de cambiar a los demás, problemas con no hacer nada, considera perezosos o holgazanes a los que se lo permiten, se las ingenia para que todo el mundo sepa todo lo que hace, necesita que le miren, detesta que no confíen en él o ella. No se percata de lo que le cuesta confiar en los demás. Además piensa que las confidencias pueden usarse en su contra, y es el primero en contar un chisme aunque se justifique en tener un buen motivo. Vive todo acto de cobardía, de falta de valor como una traición. Le añaden la última gotita a lo que hacen o dicen los demás. Es entrometido, cree que debe resolver los problemas o asuntos de la mejor manera y mejor que los demás, y se pone a organizar sus vidas, controlando así todo. Considera a los demás más débiles y es una oportunidad para demostrar a los demás su fortaleza. Sin embargo, es una máscara, es su debilidad, porque alguien de verdad fuerte no necesita demostrarlo. Realmente es muy sensible, trata de organizar vidas para controlarlas, esperando que así cumplan con sus expectativas y no sentirse traicionado. Se altera fácilmente si alguien le reprende algo.
Le disgusta sentirse observado, sobre todo por otro controlador. Tiene problemas con la autoridad. Rara vez admite sus temores y prefiere no hablar de sus debilidades. Quiere hacer las cosas a su manera, reconocimiento y felicitaciones. Quiere admiración. El control que ejerce lo interpreta como ayuda que da a los demás. Escepticismo si alguien intenta convencerlo de una nueva idea. Si es sorprendido con algo, se aleja y permanece en alerta para pensar las posibilidades y estar listo. Cambia de opinión fácilmente si eso le beneficia. Todo comportamiento imprevisible por parte del progenitor suele provocar el sentimiento de traición en el niño. Tacha de hipócritas fácilmente a los demás. Sin embargo, con lo manipulador que es él, el hipócrita es él. Miente con frecuencia y habla mal de otros a sus espaldas. Cuando miente y no cumple su palabra, cree que está poniendo límites. Tiene también mentiras sutiles, considera que son necesarias. Si desconfían de él, lo interpreta como traición. Es tramposo, sabotea y perjudica a compañeros de trabajo. Trata de que nadie se dé cuenta porque su reputación es muy importante y entra en cólera si alguien la cuestiona. Cuando habla de sí mismo, solo cuenta lo que cree que le da buena reputación. Les cuesta decir no lo sé. Tratan de tener conocimiento, muchas veces inventan conocimiento o información. Interviene y habla por los demás. Le molesta si otro lo hace. Teme a los compromisos, por miedo a la ruptura de este, a la traición del otro. Su mayor miedo es la disociación en todas sus formas. Si se separa de su pareja, lo interpreta como disociación y representa una derrota inmensa. Si se quiere separar, se siente mala persona porque traiciona al otro. Además, si finalmente se separan, lo interpreta a no haber tenido el control necesario sobre la relación. Sin embargo, parece que los controladores son los que más se separan y viven rupturas. Si no marcha bien la relación y es de dos controladores, aplazan la separación continuamente si viven juntos, porque hay una fusión. Se siente disociado si el otro lo reconoce poco o no lo reconoce. También son aquellos hombres que exigen a las mujeres abortar, porque no era algo planeado. La herida de abandono es anterior a la de traición. En algunas personas, la herida de abandono predomina sobre la de traición y otras veces es al revés. Le molesta que su pareja ocupe más lugar que él. Es competitivo. Teme la negación, pero es el primero en hacerlo y en eliminar personas de su vida. No da segundas oportunidades y deja de dirigirle la palabra. No quiero saber nada de. Dan la espalda o dejan colgada una llamada. En profesiones son personas que ocupan lugares de puestos directivos, jefes, empresarios, líderes, también comediantes, políticos, personas que puedan tener control y poder sobre los demás. Pueden llegar a ser autoritarios y convertirse en verdaderos tiranos a veces. En cuanto a la alimentación, comen muy rápido porque no tienen tiempo que perder. Cuando está muy absorto se olvida de comer. Come en grandes cantidades y lo disfruta. A veces incluso pierde el control y come de más. Adereza y sala sus alimentos, incluso antes de probarlas le añade más sal. En la sexualidad tienen muchas dificultades en las relaciones sexuales y afectivas. En el acto sexual les resulta difícil abandonarse por completo, se contienen, pues temen que el otro las posea o les posea. Prefieren amigos del sexo opuesto que amantes, les resulta más fácil poder relacionarse con los del sexo opuesto si no hay atracción sexual. Atraen a personas que no se quieren comprometer, realmente ellos no quieren hacerlo, no disfrutan sus relaciones sexuales y solo lo hacen si creen que la idea es de ellos. Una mujer se deja seducir si lo ha pensado antes, y el hombre le gusta ser quien tenga la iniciativa. Se siente traicionado si el otro le rechaza. No puede comprender por qué el otro, si le desea o ama, no quiere fusionarse con él. Además, sus problemas sexuales derivan de que el complejo de Edipo no resuelto hace que ninguna pareja pueda responder a sus expectativas. Quienes sufren la traición son los que más desean tener un amante, es decir, traicionar a su pareja.
Hay un bloqueo. Posee una gran fuerza sexual, pero bloquean la energía. Físicamente se ve con la región de la pelvis abultada. Es incluso posible que el controlador niegue su vida sexual, no tenga relaciones, justificándose en una buena razón para esta decisión. En cuanto a las relaciones sexuales, ya hablaré más adelante, pero la sexualidad es sagrada. Creo que quien sepa lo que significa, pues entenderá que por ahí irán los tiros. En cuanto a enfermedades, se vincula la agorafobia por su aspecto fusional, igual que sucede con el dependiente, aunque en este es por temor a la muerte, en el controlador es por temor a la locura. La agorafobia da espasmos y contracciones musculares involuntarias que generan angustia. Pérdidas de control como hemorragias, impotencia sexual, diarrea, etc. Pérdidas de control o flexibilidad en articulaciones, principalmente las rodillas. Parálisis, sistema digestivo, hígado y estómago. Enfermedades terminadas en itis. Herpes bucales para no tener que besar cuando consciente o inconscientemente acusa al sexo opuesto de repugnante. Podemos sentir vergüenza si nos damos cuenta de que actuamos como lo que criticamos y reprochamos a los demás. La tarea de desarrollo inconclusa. Curar su confianza en la vida y establecer una relación con él mismo y sus necesidades. Ser auténtico consigo mismo. Permitirse ser vulnerable. Lo que le fue negado, el derecho de sentirse seguro, confiado, en paz. La confianza en la vida, en que la vida es maravillosa. El permiso sanador, aprender a soltar, a tener fe, a sentirse seguro en la incertidumbre y a confiar en la vida. Respetar tus vulnerabilidades, tus necesidades y validarlas. Establecer nuevos ejes y prioridades, donde tienen lugar las personas, la intimidad, el dar y el recibir y su necesidad y la vulnerabilidad de éste. La vida no se controla, se vive. El control es ficticio y destructivo. Sentir afecto sin miedo, observar su miedo, validarlo, respetarlo. El peligro ya pasó. La imperfección es la vida. Que las cosas salgan mal está bien. Y por último, resumiendo, como el veneno mental de la máscara del controlador, sería controlar vidas, mentir y manipular, desconectarte de tus necesidades, que tu eje sea el trabajo y el dinero, ser el señor y la señora no necesito nada, malinterpretar y darle validez a la mala interpretación, no cumplir con tu palabra con compromisos, crear incertidumbre, ir deprisa con 1000 cosas a resolver. Y el antídoto a ese veneno es ser auténtico con lo que sientes, aprender a comunicar tus necesidades, a soltar y aprender a ver la fuerza en los demás, a disfrutar el aquí y el ahora, a establecer relaciones de libertad y abrazar tus miedos y saber que todo está bien. Esto de veneno y antídoto son como unos puntos claves a tener en cuenta. En resumen, que Ana Mar Orihuela pone en su libro de Transforma las heridas de la infancia tras cada herida, ¿no? Y viene a hacerte ver como que el veneno es algo que tú tienes adentro, que te hace crear unas actitudes y unos comportamientos contigo mismo y con los demás, y cuál sería su antídoto. Entonces, sí, de manera resumida son como unos puntos clave en todo lo que es el análisis de las características de los comportamientos de esta máscara de controlador o de cualquier otra, ¿no? Y eso es todo por hoy. Hasta aquí la herida de traición. Espero que le haya servido de gran ayuda y nos vemos la próxima.